Bueno, yo tengo una historia atravesada por la política, atravesada yo nací unos meses después del golpe de la dictadura cívico-militar del 76, de marzo a noviembre que nací yo, hay pocos meses. Yo siempre digo que de alguna manera en mi historia y en mi testimonio personal el amor vence al odio, porque tiempo después, cuando yo tenía 4 años, mi mamá está desaparecida, continúa desaparecida, así que después, mucho tiempo después, de adolescente milité en hijos, pensando en que efectivamente podíamos reivindicar la historia desde un lugar de memoria, y bueno, y después, a partir de la llegada del gobierno de Néstor y Cristina, la posibilidad de convertir en políticas públicas una lucha que había tenido que ver con los organismos de derechos humanos, con la historia de las madres, de las abuelas, así que esa historia de cómo el Estado incorpora reivindicaciones, incorpora banderas y las hace políticas de Estado es más o menos mi historia de vida. Claro. Y es muy importante porque, digo, vos decís esta tragedia personal de perder a mamá, uno sabe que hay 3 palabras que se instalaron entonces, que las aprendimos con ustedes, que es memoria, verdad y justicia, y que hoy siguen tan vigentes como siempre, ¿no? Sí, donde no hay retroceso. Digo, hay luchas que han marcado agendas, y en esas agendas, cuando hemos tenido gobiernos receptivos que las han convertido en decisiones políticas, como es el caso de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, la justicia no podía condenar porque las leyes amparaban a los genocidas. Bueno, esa posibilidad, a partir del gobierno tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner, hizo que efectivamente se incorporara el basta de impunidad en la sociedad, en los ciudadanos y en las ciudadanas de a pie, para que después sea una bandera de todos, ¿no? Eso que tenía que ver con los organismos terminó apropiándose por la comunidad en su conjunto, y una demostración de eso es el 2x1. Ahí, cuando la Corte intentó generar las domiciliarias para los represores, ahí hubo una ciudadanía responsable, ¿no? Hablando de contratos sociales de ciudadanías responsables, ahí hubo una ciudadanía responsable diciendo que hay cosas en las que no se pueden retroceder. Y esencialmente autoconvocada, porque que nos acordamos, era muy impactante lo que pasaba. Sí, ¿no? y de generaciones distintas, ¿no? Antes tal vez tenía que ver con un reclamo de los familiares, entonces eran o los más chicos que habían perdido a sus padres o de los más grandes que habían perdido a sus hijos. Sin embargo, cuando fuimos y asistimos a esa marcha del 2x1, vimos que había niños, que había madres, que había padres, que había abuelos, que había una diversidad de edades, de franjas etarias que hacían pensar esto, ¿no? Suponer que había una conquista en materia de conciencia colectiva, en materia de reivindicación, que ya no era de los familiares y de quienes habían sido víctimas directas, tal vez, porque bueno, las víctimas de la dictadura, sin ninguna duda, somos los argentinos en general y las argentinas en general, pero bueno, eso me parece que es bien interesante y que tiene que ver con eso que aprendimos. Yo siempre digo, la democracia es más joven que yo. Yo soy más vieja que la democracia. Claro, sí, claro. Claro. Y sin embargo hay cosas que ya pudimos madurar y que efectivamente ya no podemos retroceder. ¿Qué te pasa con estos fenómenos anacrónicos, pero que existen, de cierto revisionismo, discutir números de desaparecidos o algunos que hablan de leyes de perdón? Que es increíble que en esta época vuelven es increíble para uno, supongo, ¿no? ¿Qué te pasa con eso? No le doy mucha importancia, porque esto que te digo, yo creo que hay una apropiación y desde el sentido común y desde la subjetividad que ya no revisa números, ni revisa teorías de los 2 demonios, ni revisa retrocesos en términos de condenar un genocidio y el terrorismo de Estado. Así que yo, por lo general, esas cuestiones se dan más en los medios o de discusiones entre dirigentes, o incluso en discusiones donde se intenta presentar un paradigma que no es real, digamos, que lo que pasa en el sentido común y lo que pasa en la sociedad en su conjunto no se discuten esas cuestiones, ¿no? Yo siempre digo, Mar del Plata es la ciudad más hermosa de la Argentina, sin ninguna duda, es la ciudad del mar, aparte por excelencia, porque quien quiere ir al mar va a Mar del Plata. Y tiene esa fuerza y tiene eso que aporta el mar, ¿no? Que es eso de pasar de la superficie a la profundidad. Me parece que eso es Mar del Plata también. Y en los 90, Mar del Plata, en el 2001, fue la ciudad con 25 puntos de desocupación. Y ahora, si bien todavía no tenemos ese indicador, volvemos a ser la ciudad con más desocupación de la Argentina. Y tiene que ver con un modelo económico que a los marplatenses nos afecta doblemente. Por un lado, como los trabajadores del resto del país,
que ven en su salario la pérdida sistemática de la capacidad de compra, que antes, cuando arrancó este gobierno, era difícil llegar a fin de mes, después, bueno, ahora no se llega ni a mitad de mes, en la gran cantidad de porcentaje de tu salario puesto en la paga de servicios. Digo, pasamos de ese momento en donde los trabajadores tal vez tenían incluso hasta la capacidad de ahorrar un poquito, de pensar en el cumpleaños de 15 de sus hijos o en el viaje egresado de sus hijos, a este momento donde no solo perdimos fuentes de trabajo, perdimos trabajo los marplatenses, el porcentaje de desocupación aumentó en Mar del Plata. Así como la Argentina tiene 9.1 de desocupación, Mar del Plata tiene 12.8, que a veces cuando se dice así no se entiende, pero son 40.000 personas que no tienen trabajo. Y aparte es muy importante esto que decir que yo comparto, déjame que nos amiguemos, pero rosarinos y marplatenses compartimos. Tenemos esa es un tendencia. gran termómetro, Sí. lamentablemente Sí, es un termómetro, sí. porque digo, no son ciudades capitales, son ciudades de trabajo, de clase media y de clase Sí. trabajadora, y son los primeros... De clase media que se ve afectada rápidamente con estos modelos, porque eso era lo que te quería decir. Entonces, los marplatenses tenemos el problema del resto de los trabajadores argentinos, con la diferencia de que los trabajadores argentinos dejan de venir a nuestra ciudad. Claro. Porque entonces ya no pueden, ya no tienen ese pesito que por ahí se ahorraban para venir un fin de largo. De hecho, este gobierno arrancó eliminando los feriados puente, que es como una metáfora, ¿no? No es el principal problema que tenemos los marplatenses, porque tenemos un problema serio y si no los indicadores de desocupación no serían esos. Pero quiero decir, es un modelo donde el trabajador no tiene, y no sé si vos te acordás que también este gobierno arrancó con esa frase poco feliz de se creían que se merecían vacaciones y celulares. Bueno, para los marplatenses las vacaciones son bien importantes, no solo como derecho de los trabajadores marplatenses, sino como lugar en donde vienen y en donde después, yo digo, Mar del Plata tiene esa gran ventaja, ¿no? Después queda en el recuerdo de un momento feliz, de un momento distendido en familia de todos los trabajadores argentinos, de todas las familias argentinas que vienen a la ciudad. Y ahora cuando llegan los muchos menos que llegan en nuestros fines de semana largo o en nuestras temporadas, se encuentran con una ciudad abandonada, una ciudad muy dejada, muy descuidada. Así que bueno, esa es la situación. Sí, sí. ¿Cómo se puede abordar? Porque digo, la problemática de la desocupación es una problemática esencialmente nacional, en el mejor de los casos provincial. ¿Cómo un intendente, imagínate intendente de la ciudad de Mar del Plata, abordando esto? ¿Cuál es el trabajo? ¿Asistencialismo? ¿Generar? ¿Cuál es? Mira, primero para salir de la situación crítica y de emergencia que estamos viviendo los marplatenses, tenemos que, por supuesto, tener un gobierno nacional que piense efectivamente en un modelo económico de crecimiento con inclusión social, si no Mar del Plata sola no se salva. Pero sin ninguna duda las gestiones locales tienen que poder poner a disposición lo que yo llamo un cambio, digamos, poner un cambio de rumbo, un cambio, bueno, en el camino para transitar la gestión local. Porque Mar del Plata tiene grandes fortalezas, grandes potencialidades que hoy son debilidades. Nosotros tenemos el principal puerto pesquero de la Argentina. Y sin embargo hoy pareciera ser una mala noticia tener ese puerto, ¿no? Porque hay 2.500 trabajadores en tierra de lo que se produce en ese puerto que están desocupados y tienen un salario complementario, un plan, digamos. Tenemos el segundo cordón fruto-hortícola de la provincia. El segundo, después de La Plata, estamos nosotros. Sin embargo, no hay ninguna cuestión de valor agregado en esa cadena, en esa producción de frutas y verduras en nuestra ciudad. Tenemos 5 universidades en Mar del Plata. No hay ningún proyecto de extensión que hoy efectivamente el municipio tome como oportunidad de pensar cómo estratégicamente planificar el problema del desempleo y obviamente la matriz productiva de una ciudad que debiera garantizar el trabajo para los marplatenses durante 12 meses. Bueno, estas grandes fortalezas que yo creo que tenemos hoy están convertidas en debilidades y para mí el gran desafío de la gestión local es interpelar